Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de Fuerte y Claro? Bienvenidos a nuestro programa aquí en La República, un espacio creado para ustedes, donde diariamente acogemos las denuncias de ciudadanos y ciudadanas que están buscando un espacio para expresarse dentro de todo lo que pasa en la coyuntura política y en los grandes medios. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante abordar y que tiene que ver con la protección de la infancia, una de las principales aristas que tenemos aquí como lucha de este programa y de cualquier espacio que pretenda hablar de derechos humanos. Dos noticias en menos de 24 horas que ocurrieron en Lima y que tienen en común a menores de edad que estaban siendo explotados laboral y sexualmente. ¿Qué pasa en un país que permite que niñas de 12 años trabajen en fábricas industriales y que menores de edad sean víctimas de redes de trata de persona en las narices de las autoridades? Dos locales, ambos en Lima, ambos parte de operativos por separado que terminaron con la clausura y con el rescate de menores de edad que estaban en lugares en los que nunca, jamás debieron haber estado. Vamos a hablar del primer operativo. Este tuvo lugar en Puente Piedra. Fue un operativo conjunto entre la policía y la SUNAFIL en una fábrica textil de lencería en la que encontraron a 5 menores de edad, 4 de ellos entre 16 y 17 años y una menor de 12 años. Todos trabajaban con maquinaria pesada, poniendo su vida, su salud, su integridad en riesgo. Vamos a ver un poco del material que logró compartir la policía sobre lo que fue y cómo se llevó a cabo este operativo. Golpe firme contra la explotación infantil en el marco del estado de emergencia. En el distrito de Puente Piedra, la Policía Nacional del Perú desarticuló la banda criminal conocida como Los Ñañitos, dedicada al presunto delito de trabajo forzoso. Se logró la captura de 4 de sus integrantes y el rescate de 5 menores de edad que eran explotados laboralmente en un taller clandestino. La intervención se ejecutó mediante labores de inteligencia y una acción oportuna, que permitió ubicar a los menores ocultos dentro del inmueble, pese a los intentos de los detenidos por impedir la inspección policial. Durante el operativo se incautaron un arma de fuego, teléfonos celulares y un cuaderno incriminador, elementos clave para la investigación. La Policía Nacional de todos los peruanos reafirma su compromiso de combatir la delincuencia en todas sus modalidades y proteger a los más vulnerables de nuestra sociedad. Bueno, es una realidad entonces que es latente en el Perú, que sucede en industrias que probablemente atravesamos día a día y que no sabemos lo que pasa a puerta cerrada y que de la manera en la que operan es miserable porque se aprovechan quienes son dueños de estas industrias o quienes se encargan de la contratación de personas. Es evidente que se aprovechan de la vulnerabilidad de personas menores a quienes evidentemente tienen que pagarle menos dinero. Son y se convierten en mano de obra barata y se aprovechan de su situación de necesidad, de vulnerabilidad, de búsqueda de dinero. Muchas de estas veces en las que ha habido este tipo de operativo, un patrón en común, ¿no? Suele tratarse de jóvenes, mujeres y hombres, pero sobre todo personas muy jóvenes, adolescentes, que no han tenido acceso a escolaridad. Como tal, no tienen pues un bachillerato, no han podido salir, no han podido estudiar y por ende tienen una reducida capacidad de insertarse al mundo laboral, ¿no? Tienen menos oportunidades de trabajo. ¿Qué pasa? Estos menores muchas veces terminan siendo víctimas de redes como esta, que están en búsqueda de menores, de jóvenes, de adolescentes vulnerables que necesitan dinero para llevar a casa a sus familias, porque necesitan incluso de repente en algunos casos pagar sus estudios, por lo que sea, pero que tienen menos posibilidades de insertarse en el mundo laboral y que necesitan trabajar. Entonces, ¿qué pasa? Los ven y les dicen, bueno, ¿sabes qué? Yo te puedo ofrecer un trabajo, no te voy a pagar ni siquiera el sueldo mínimo, no vas a estar en planilla, eres menor de edad, no vamos a decir nada, te voy a encerrar. Y esto no me lo estoy inventando, lo hemos visto. Hemos sabido de casos como el de Nicolini, que tuvo una captura de una fugitiva hace poco,
en los que las personas que trabajan bajo esas condiciones son explotadas también físicamente, que las encierran en un lugar con candados para que no puedan salir. Y aquí estamos hablando de un caso en el que se ha incumplido la ley, porque existen leyes que protegen a los menores de edad en teoría y que el Estado debería tener como prioridad que se cumplan para la protección de las infancias. ¿Cómo fue que dieron con este caso? Gracias a la línea 1818, que por cierto, aprovechemos la oportunidad para difundir que existe y para qué sirve. Es una línea en la que cualquier persona, cualquier ciudadano o ciudadana puede llamar a denunciar una situación en la que un menor esté en riesgo o en una situación posiblemente de vulnerabilidad o de abuso. Es una línea abierta para contactar con el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de manera articulada con el Ministerio del Interior. Llegó una denuncia hecha de manera anónima a decir que estos menores estaban trabajando en esta fábrica, se hizo el operativo y efectivamente encontraron que en contra de la ley habían 5 menores siendo explotados laboralmente. Una de ellas, una niña de 12 años. O sea, díganme ustedes, estos menores tendrían que estar estudiando, tendrían que estar teniendo la oportunidad de estudiar. Si no tienen los recursos, entonces a través de un sistema público que les garantizara sus derechos. Pero no, en vez de eso, terminan siendo víctimas de redes como esta. Y eso que en este caso, y tenemos que distinguirlo, aquí estamos hablando de explotación laboral infantil, pero en el otro caso estamos hablando de trata de personas, que también es un delito tipificado que implica abuso sexual, ¿no? En este caso, en Pueblo Libre, la policía intervino un lugar que operaba como un supuesto sauna y que en realidad tenía a mujeres haciendo trabajos sexuales forzados y una menor de edad entre estas. Una menor de edad y 12 mujeres que habían sido captadas a través de las redes sociales. La policía contó que se trata de una organización criminal a la que ha llamado los explotadores de Monterrey. Es una situación que sucede muy a menudo. ¿Qué pasa? Muchas veces, bajo esta falsa oferta de trabajo, volvemos al mismo tema, se aprovechan de la necesidad de mujeres, sobre todo mujeres en situación de vulnerabilidad, de buscar un trabajo. Les ofrecen un trabajo generalmente doméstico, les dicen que van a llegar a una casa donde van a tener que realizar algunas labores quizás relacionadas con limpieza, quizás relacionadas con cocina, y finalmente lo que termina sucediendo es que se convierten en víctimas de redes de trata de personas. ¿Qué hacen estas redes de trata de personas? Las ofrecen como mercancía a hombres adultos dispuestos a pagar por tener relaciones sexuales con menores de edad, que deberían estar, por supuesto, en este momento siendo parte de la investigación, porque la policía dijo que encontró vouchers, que encontró cuadernos con los registros de los hombres que ingresaban a pedir este servicio. Bueno, que no pasen piola, porque los hombres que han ido a este lugar a acceder a tener relaciones sexuales con menores de edad también están incurriendo en un delito. Es un mismo hilo conector de desprotección y que además contraviene lo que señala la ley. ¿Qué dice la ley? El Código de Niños y Adolescentes establece que la edad mínima general para trabajar es de 14 años. Sorprendente, a mí me parece que no debería ser 14 años, pero lo que establece el Código Penal es eso, que mínimo una persona tendría que para poder trabajar tiene que tener 14 años y aún así existen lineamientos claros de a qué puede dedicarse un adolescente y la cantidad de horas que puede dedicar a ese trabajo. 15 años para labores agrícolas no industriales, 16 años para labores comerciales o mineras, y a partir de los 17 para pesca industrial, con jornadas limitadas. Y aparte de eso, existe la ley 28950, que es la ley contra la trata de personas. Cuando la Fiscalía comparte esta noticia, comparte también las lamentables cifras que tenemos en el país de trata de personas, de mujeres desaparecidas. Según la data del Ministerio Público, la mayoría de las víctimas de trata de personas son niñas, adolescentes y mujeres jóvenes.
Algo que sucede muy a menudo es que bajo la promesa de salir de regiones abandonadas por el Estado, en las que las oportunidades son aún más escasas de lo que ya lo son en Lima para muchas mujeres, se les ofrece una oportunidad de salir adelante, una nueva vida, y muchas son contactadas a través de redes sociales, en muchos de los casos, con las falsas ofertas laborales. Luego vienen a Lima bajo esta figura, a veces incluso del madrinazgo, ¿no? De mujeres que dicen que les van a ayudar a recolocar en un trabajo, en una casa, que les van a dar trabajo en un restaurante y que finalmente terminan haciendo que ven Lima y que ya aquí, sin nadie que las proteja, sin dinero, sin lugar a dónde ir, pues sean una víctima perfecta, ¿no? Perfecta para este tipo de redes de trata de personas. Es lamentable, la cifra señala que la mayoría de víctimas, el grueso, el porcentaje de la mayor cantidad de víctimas de trata de personas va de 0 a 17 años. Trabajo forzoso, hay 39 casos y 79 casos que registró el Ministerio Público de explotación laboral infantil desde el 2022 hasta mayo del 2023. Vamos a hablar en breves con un especialista que nos va a contar un poco sobre cómo fue el operativo, qué fueron, cuáles son los detalles de lo que sucedió, cómo fue que lograron dar con esto, porque es importante que sepamos además cómo, como ciudadanía, podemos involucrarnos cuando suele pasar. Vemos casos sospechosos, vemos estas redes que además están de repente pidiendo dinero, utilizando a niñas, a niños menores. Recordemos que hace poco salió una investigación que revelaba que esta es una modalidad bajo la que operan redes de trata de personas, el alquiler de menores. Entonces, es importante que podamos conversar con los especialistas para saber también qué es lo que podemos hacer como ciudadanos, a qué línea podemos llamar. Que a veces queda mucho como la frustración de no saber qué hacer, de ver esto que sucede todo el tiempo bajo nuestras narices y no poder actuar. En el caso, vamos a ver un poco qué es lo que señala la noticia sobre lo que pasó en Pueblo Libre. Como les decía, supuestamente aquí operaba un sauna y es importante señalar también que además de la menor de edad se rescataron a 12 mujeres, mujeres que estaban siendo obligadas a ser explotadas sexualmente. Entonces, la modalidad que además yo les mencionaba hace unos minutos y que menciona en este informe el Ministerio Público es la del madrinazgo. Y ojo, y esto es importante que lo hablemos también de repente con las adolescentes, jóvenes y cualquier menor que esté expuesto en redes sociales. Las redes sociales se han convertido en un espacio en el que muchísimos depredadores están al acecho de adolescentes porque los consideran evidentemente más manipulables, más fácil de llegar a ellos y a través de redes, no solamente de ofertas laborales como Facebook, sino a través de redes sociales en las que las menores comparten fotografías, cuentan un poco sobre su día a día, siempre están al acecho de poder entablar conversación con ellas y luego de esto entablar un vínculo. Generalmente suelen entablar la amistad, la red de confianza para luego pedirles verse presencialmente. Y el problema con esto es que la mayoría de veces se trata de hombres adultos que han encontrado en redes sociales, y ojo también a esto que lo hemos mencionado el año pasado en el programa, en los videojuegos también han encontrado espacios perfectos para poder conectarse con menores de edad. En este caso, estamos hablando de un grupo de menores que en situación de vulnerabilidad, que ante la necesidad de trabajar, de llevar un ingreso a casa, de poder ganar algo de dinero, quizás para sus estudios, son blanco perfecto de este tipo de redes que ofrecen, cómo operan, es importante señalarlo para que las personas lo sepan,
ofrecen trabajo de manera ambigua. De repente lo han visto en las calles, en los postes, en las redes sociales. Se busca señorita de edad tal para trabajar. Muchas chicas jóvenes que están buscando trabajo contactan, hacen el contacto. ¿Y qué les dicen? Evidentemente no les van a decir que las están llevando a ser explotadas en una fábrica industrial o que van a ser víctimas de trata de personas. Les dicen que están buscando trabajo para asistente de cocina, para alguien que pueda encargarse de la limpieza, para que alguien pueda ayudar a otras personas en labores domésticas. Muchos de los casos son chicas que vienen de fuera de la capital, de provincias, y que vienen bajo la figura de una falsa promesa de estudios y que en ocasiones son obligadas a trabajar incluso sin pago alguno, solamente bajo la premisa de que están recibiendo comida y un techo por estar aquí, ¿no? Entonces, es bastante cruel porque es jugar con las ilusiones de alguien que está persiguiendo un sueño, que necesita salir de una región en la que además no debería tener que salir, ¿no? Si no viviéramos en un país tan centralizado, probablemente muchas jóvenes no verían la necesidad imperiosa de viajar a Lima. Pero ¿qué pasa? En sus regiones no hay universidades de nivel que puedan satisfacer o no tienen las carreras que ellas a las que quisieran poder ingresar o simplemente quieren venir a Lima porque piensan que tienen más oportunidades de desarrollarse viniendo a la capital, de encontrar mejores trabajos, de hacer redes de contactos, etcétera. Y este tipo de empresas o de redes criminales en realidad, porque no es una empresa, una red que explota a menores, es una red, una organización criminal. Ven en ellas víctimas perfectas, vulnerables y en necesidad para poder llamarlas a formar parte de esto. Dos casos muy similares que ocurrieron en dos distritos distintos de Lima, pero que tienen en común el mismo hilo, el vulnerar la ley, una ley que en teoría protege a las y los menores de caer en este tipo de redes. Ahora, si el Estado, si el Ministerio Público tiene esta data, tiene estas cifras, sabe que ocurre todo el tiempo, tendríamos que ver también, preguntar qué es lo que se está haciendo desde la prevención para evitar que siga sucediendo. ¿Por qué? Porque esta no es una noticia de ahora, no es que es la primera vez que llegamos a una red de trata de personas o que la policía comparte que a través de un operativo ha podido liberar a mujeres que estaban siendo víctimas de trata. ¿Qué se está haciendo desde la prevención? ¿Qué espacios se le están dando a los jóvenes y adolescentes para que no estén trabajando en una industria, sino estudiando? ¿Dónde creen ustedes que debería estar una niña de 12 años? ¿En una fábrica operando maquinaria pesada con una jornada de 8 horas para llevarse menos de la mitad del sueldo mínimo, levantándose a las 5 de la mañana, no para estudiar, sino para ir a trabajar? No, el lugar de la infancia donde deberían estar estos niños y adolescentes es en las escuelas. El Estado debería garantizar el acceso oportuno, libre y gratuito de estas infancias y adolescencias a la educación. Desde ahí parte todo. Si pudieran, si supieran que esa educación además va a rendir frutos que les pueden abrir oportunidades, entonces no estarían buscando cortar camino, porque muchas veces, claro, la realidad mata a lo idílico de decir, estudia, prepárate, ¿no? Porque muchas veces, claro, me parece hermoso en la teoría, pero en la práctica existen familias que necesitan de ese sustento que son los adolescentes los que les están trayendo. Y eso no está bien, pero pasa, es la realidad. Ante eso, entonces, sería importante que el ministerio tuviera alineamientos de protección para los menores. Uno de ellos, por ejemplo, el que les habíamos mencionado, el de la línea 1818. Voy a hablar en breves instantes con un especialista para que nos pueda contar
¿Cómo opera esta línea? Y si es que nosotros como ciudadanos, ¿ante qué tipo de casos, por ejemplo, podríamos hacer una llamada, podríamos reportar una situación de trabajo infantil, de explotación infantil? Yo creo que usted lo puede tener de la vuelta en la esquina de su casa, cuando, por ejemplo, está en un semáforo y ve que hay niños que están siendo explotados, que están trabajando, que están recolectando dinero, en vez de estar donde deberían estar. Muchas veces que están solos, están vulnerables, están además expuestos a una cantidad de peligros. Entonces, es muy importante que sepamos cómo denunciar y no solo eso, que no se quede en denuncia, sino qué es lo que hacen las autoridades con respecto a esta situación que se ve todos los días. Hablamos de menores que no tienen muchas veces cómo alzar la voz, que no saben a dónde denunciar, a dónde acudir, que además de repente no quieren hacerlo porque necesitan de ese dinero. Entonces es una situación bastante compleja. Creo que estas dos noticias solamente reflejan que esta es una realidad que sigue sucediendo todos los días en nuestro país, no solamente en Lima, sino que en las regiones en donde muchas veces no llega la información, digamos, a Lima directamente, porque los noticieros regionales informan de eso todo el tiempo, podría estar sucediendo en mayor escala. Entonces, vamos a ver si podemos ahora sí ya conectarnos. Tenemos en la línea, a ver, tenemos en la línea a Luis Eduardo Mechato, quien es subintendente de Lima Metropolitano de la SUNAFIL. Señor Mechato, ¿cómo está? ¿Está conectado con nosotros? ¿Está conectándose? Ahí está. Señor Mechato, ¿cómo está? Muy buenas tardes. No te escucho. Hola, ¿me escucha? Hola, ahora sí. ¿Cómo está? Tenemos entonces en la línea a Luis Eduardo Mechato, quien es subintendente de Lima Metropolitana de la SUNAFIL. Señor Mechato, veníamos hablando un poco en particular de los dos operativos que se llevaron a cabo ayer en menos de 24 horas, uno en Pueblo Libre y el otro en Puente Piedra, uno de trata de tema industrial y el otro de tema de trata de personas, pero ambos que tienen como víctimas adolescencias vulnerables, ¿no? Quisiera que hablemos un poco sobre el primer operativo, ese que se llevó a cabo en una fábrica de lencería, si pudiera contarnos un poco. Sí, ¿cómo estás, Manuela? Buenas tardes. El día 26 de enero se llevó a cabo una intervención conjuntamente con la División de Trata de Personas de la Policía Nacional, donde se intervino una fábrica de lencería a efectos de poder identificar presencia de menores de edad en actividades riesgosas, lo cual fue identificado por parte de nuestro personal inspectivo, quien pudo identificar a 5 menores de edad que se encontraban realizando labores productivas dentro de la fábrica de lencería. Asimismo, se pudo identificar que del 100% de trabajadores que laboran en esta fábrica de lencería, más del 92% se encontraban fuera de planilla. Claro, quiere decir, tenían a personas trabajando en jornadas largas y extensas y ninguno de ellos tenía los derechos laborales al día, ¿no? Es decir, era una empresa que operaba de manera informal. No, no es una empresa informal y eso es lo que llama la atención. Es una empresa que cuenta con un RUC, tiene trabajadores declarados en planilla, pero lo que hacen algunas empresas, como el caso de esta empresa que se fiscalizó, es que tienen a un grupo de trabajadores en planilla y a otro grupo con la finalidad de reducir sus costos laborales, los tienen a través de locación de servicios. Entonces, de esta forma se les desconoce sus derechos laborales, únicamente se les paga la contraprestación por la labor que efectúan. Claro, y encima, además de ese agravante de que tengan a un porcentaje de sus trabajadores fuera de planillas, está el hecho delictivo de que trabajaban con menores de edad. La información que nos ha llegado es que 4 de ellos tenían entre 16 y 17 años y uno era menor de 12 años, un adolescente de 12 años trabajando en una fábrica, operando maquinaria pesada, una situación sumamente riesgosa, no solo para el de 12, sino para cualquiera de estos menores de edad
que tengo entendido que ustedes pudieron verificar que efectivamente realizaban trabajos de riesgo. Exacto. Recordemos que nuestra legislación nacional establece que la edad mínima de admisión al empleo es de los 15 años en adelante, ¿correcto? Excepcionalmente, la norma nos establece que pueden laborar menores desde los 12 años en adelante, pero para ello requieren una autorización por parte del órgano A ver, jurisdiccional. En el caso de los mayores de 14 a 17, requieren una autorización por parte del Ministerio de Trabajo, el cual va a verificar que la labor para la cual es contratada el menor no pone en riesgo ni su salud ni su integridad. En el caso de estos 5 menores, se pudo identificar que los adolescentes que estaban entre los 14 y los 17 no contaban con ningún tipo de autorización por parte de la Autoridad Administrativa de Trabajo, al igual como el menor de 12 años, que no podía ser autorizado por parte del Ministerio. Y muy aparte de ello, tomando en cuenta la actividad que estaban desarrollando, que es el uso de estas máquinas que se utilizan normalmente en fábricas de lencería, exponían en riesgo y ponían en riesgo su integridad y su salud. claro. Luis Eduardo, tengo entendido que este caso se dio a conocer, o mejor dicho, el operativo se armó a partir de una llamada a la línea 1818, que es una línea de atención para casos en los que un ciudadano puede identificar que hay un adolescente, un niño o adolescente en situación de posible peligro o vulnerabilidad. ¿Cómo funciona la línea 1818 si es que supieras un poco del tema y pudieras decirnos qué tipo de casos podemos reportar como ciudadanos? Claro, la línea 1818 es un número general para poder recibir cualquier tipo de denuncia ciudadana. Pero adicionalmente, si nosotros queremos denunciar algún tipo de incumplimientos laborales o presencia de adolescentes o menores de edad laborando sin las condiciones mínimas que exige la ley, pueden utilizar el aplicativo que maneja Sunafil, el SOS Alerta Trabajo Infantil. Es un aplicativo que lo pueden encontrar en la Play Store o también a través de la página web de Sunafil, donde directamente cualquier ciudadano, sin necesidad de establecer una identificación plena del menor o de la dirección o qué empresa está funcionando en la dirección que está denunciando, hace una alerta y nos señala para que nosotros evaluemos y enviemos a un equipo del personal inspectivo para que puedan realizar las actuaciones de fiscalización correspondientes y de determinar que existe alguna falta como la que hemos identificado en Puente Piedra, adoptar las medidas de sanción correspondientes. Ok, perfecto. Es bueno saberlo porque yo creo que nos enfrentamos con este tipo de situaciones a diario. Muchas veces estás en el semáforo y ves que hay menores muy chiquitos, que de todas maneras son menores de 10 años que están trabajando, o hemos visto recientemente como uno de los casos que se reveló en Miraflores, una red completa de personas que alquilaban a menores de edad para pedir dinero. Entonces, creo que es importante que como ciudadanía sepamos en qué casos podemos alertar. ¿Me repites? El aplicativo es Claro, el Sunaf aplicativo que manejamos en Sunafil es el SOS Alerta Trabajo Infantil. SOS Y Alerta Trabajo Infantil. alerta trabajo infantil. Asimismo, también tenemos los canales de denuncia virtuales por parte de Sunafil. Bien, ahora tengo una pregunta para ti, Luis Eduardo. Ok, ya, el Sunafil lleva a cabo el operativo, ¿no? Ya saca a los menores, evidentemente me imagino que articula con la policía para que se investigue a las personas que han tenido a estos menores operando. ¿Y qué pasa con esos niños y esas niñas? ¿Entra aquí a calar el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables? ¿Hay trabajo articulado? ¿Qué va a pasar con estos niños que estaban expuestos y que evidentemente están en peligro? Claro, en este caso articula el Estado en general una actuación completa para poder brindar una adecuada protección a estos menores de edad. O sea, una vez que nosotros como inspectores o el personal inspectivo determina la existencia de presencia de menores de edad, lo que hace es inmediatamente poner en conocimiento de la policía para que esto los ponga a resguardo. Una vez que se logre la plena identidad de los menores de edad, ubicar a un familiar responsable a quien le hacen entrega en ese momento del menor de edad. Porque como puedes entender, para un menor de edad ser llevado a una dependencia policial es un trauma.
porque ellos consideran o creen que lo que están haciendo es un delito, pero el menor de edad no está cometiendo el delito. Quien está cometiendo la infracción es el Es el empleador, adulto. Claro, yo te pregunto ¿ya? porque evidentemente sí puede haber una situación de riesgo familiar si es que dentro de la estructura familiar se conoce que el menor está siendo expuesto a este peligro y aún así se permite, ¿no? Creo que sí tendría que haber una intervención, por lo menos de los programas sociales, para ver cuál es el entorno en el que está creciendo un menor y por qué está siendo obligado, forzado o empujado a trabajar. Claro, adicionalmente de ello, se pone en conocimiento del Ministerio de la Mujer para que a través de los órganos correspondientes procedan a brindar la atención y la protección que requiere este menor en el caso de que esté realmente en un ambiente familiar que lo expone a un riesgo permanente. Claro, claro, creo que cada caso tiene que analizarse por separado, ¿no? A ver, aquí tenemos una pregunta que nos hace un usuario. Jorge Morales dice, pregunta para el entrevistado. ¿Qué acciones está tomando SUNAFIL para erradicar esta explotación infantil laboral? ¿Existen políticas públicas para combatir este flagelo? Claro. A ver, empezando por la última parte de la pregunta, respecto a las políticas públicas. Sí existen políticas públicas, existen planes nacionales que buscan combatir el trabajo infantil. En estas políticas públicas y planes nacionales no solo interviene SUNAFIL, sino también intervienen otros órganos estatales como es la Policía Nacional, el Ministerio Público, el Ministerio de la Mujer, los cuales dentro del marco de sus propias competencias tienen que ejecutar una serie de acciones que logren coadyuvar a la prevención y a la erradicación del trabajo infantil. Propiamente en las labores que realiza SUNAFIL, además de las labores de difusión, de promoción y de capacitación que se realizan en diversos centros de trabajo, también tenemos un grupo especializado, el grupo especializado contra el trabajo infantil, que es el GEI, el grupo especializado de inspectores de trabajo contra el trabajo infantil y trabajo forzoso. Es un grupo conformado por un equipo de inspectores, los cuales están plenamente capacitados para poder identificar y atender en la forma correcta estas situaciones donde se presentan situaciones de trabajo infantil o de trabajo forzoso. Claro, más allá de los operativos, digamos, como en este caso, que nació a raíz de una llamada, SUNAFIL constantemente hace intervenciones, no solo por hallar situaciones como esta de explotación laboral infantil, sino de que hemos visto ya casos en los que, sobre todo en estas fábricas grandes o en estas industrias, las condiciones laborales son paupérrimas. Creo que cabe recordar el infame caso del contenedor en el que dos jóvenes murieron asfixiados. Siempre volvemos a ello porque lamentablemente es la realidad de las condiciones laborales a las que son sometidos muchos jóvenes. Entonces tenemos esta imagen de los dos jóvenes que murieron asfixiados, que no pudieron ser rescatados en pleno incendio y cuyos empleadores los encerraban con llave, no les permitían salir para que no tuvieran alternativa de no cumplir con las horas de trabajo, tenían que orinar en una pequeña botella. Mejor dicho, estamos hablando en estos casos prácticamente de esclavitud, ¿o me equivoco? Claro, en este caso concreto el que nos habla de la Galería Nicolini, donde fallecieron dos Sí. jóvenes producto del encierro por parte del empleador, también en su momento se realizaron la verificación a través del personal inspectivo, lo cual ya como es de público conocimiento ha culminado nuevamente en una sentencia Sí, en los últimos días por parte del Poder Judicial. Evidentemente, por parte de SUNAFIL, la labor no es solo una labor fiscalizadora, sino también cumplimos una labor preventiva y orientadora, motivo por el cual dentro de nuestros planes anuales están no solo las labores de fiscalización propiamente dichas, sino también las labores de prevención, las cuales se realizan en distintas actividades económicas, en distintos centros de trabajo a nivel nacional para poner en conocimiento y recordarle a cada uno de los empleadores cuáles son sus obligaciones que tienen, no solo en temas laborales, sino también en temas de seguridad y salud en el trabajo, lo cual va a claro. permitir reducir esta brecha tan grande que tenemos en lo que es la informalidad laboral en nuestro país. Luis Eduardo, ¿qué consecuencias puede afrontar
una persona que buscando ahorrarse un par de soles contrate a jóvenes en estas condiciones, que tenga, como en el caso de esta empresa de lencería, a menores de edad trabajando contraviniendo la ley? ¿Qué tipo de consecuencias puede tener? Estas faltas son faltas de naturaleza insubsanable, es decir, en estos casos no procede ningún tipo de corrección por parte de las empresas en las cuales se identifican presencia de menores de edad. En estos casos, nuestro reglamento general de la Ley de Inspección de Trabajo nos señala que las microempresas están expuestas, ¿sí? ¿Me ¿Sí? pueden escuchar? Sí, lo estamos Ah, ya. escuchando. Perdón. Nuevamente, entonces, nuestro reglamento general de la Ley de Inspección de Trabajo nos señala que en estos casos las empresas pueden recibir sanciones entre 50 y 200 UITs por contratar a menores de edad en actividades peligrosas o a menores de edad en una actividad permitida, pero sin la debida autorización por parte del Ministerio de Trabajo. Ok, hay una duda que me queda porque, bueno, yo sé que ustedes no han visto directamente el caso de Pueblo Libre, pero este supuesto sauna en el que encontraron que estaban explotando a mujeres e incluso a una menor de edad ya había sido intervenido con anterioridad. Entonces, me queda la pregunta de qué es lo que se está haciendo efectivamente. ¿No se clausuran los locales? ¿Tienen licencia para volver a operar? Digamos, qué podría evitar que esto siga sucediendo? Es un local que ya habían intervenido 2 veces anteriormente y que sin embargo ha seguido operando. Lo que pasa es que en este tipo de intervenciones mucho se requiere de la participación de los gobiernos locales para que a través de sus áreas de fiscalizaciones puedan, dentro del marco de sus competencias, asumir las obligaciones que les corresponden, como puede ser el tema de las sanciones y las clausuras definitivas de estos tipos de establecimientos que utilizan una fachada distinta para realizar otro tipo de actividades. Pero yo me imagino que es eso, ¿no? Y creo que sí debería haber jurisprudencia que sea mucho más firme o acciones fiscalizadoras que sean mucho más diligentes y que les impidan volver a operar, porque es muy útil entonces que los clausuren ahorita y que luego abran un nuevo RUC y bajo una nueva fachada sigan haciendo lo mismo de siempre, porque entonces van a pagar la multa. Hay casos en los que, por ejemplo, se les impide volver a operar, se cierra la empresa por completo. A nivel de SUNAFIL únicamente tenemos la potestad de poder cerrar un centro de trabajo cuando existe un riesgo en lo que se refiere a seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, una obra de Okay. construcción que no cubra con las garantías mínimas de condiciones para sus trabajadores y que los exponga a un riesgo inminente, SUNAFIL sí tiene la potestad en esos casos de ordenar la paralización y el cierre de la obra hasta que la empresa cumpla con subsanar y corregir y otorgar esas condiciones mínimas de seguridad que requieren todos los trabajadores. Bien, Luis Eduardo, muchísimas gracias. Ojalá entonces que en estos dos casos las sanciones sean estrictas y se les impida volver a operar, no solo pagando multas, sino a través de sanciones penales, ¿no? Porque estamos hablando de que se ha incumplido la ley. Entonces, que ojalá que estas investigaciones den frutos más adelante y que este tipo de sanciones sean un desincentivo para estas prácticas. Ha sido Luis Eduardo Mechato, subintendente de Lima Metropolitana de la SUNAFIL. Muchas gracias, Luis Eduardo, por conectarte con nosotros. Muchas gracias a ti, Manuela. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, gravísimo, gravísimo lo que hemos hablado con Luis Eduardo, porque además, como les decía, en el caso de uno de los locales sancionados, ya lo habían intervenido 2 veces, ya lo habían clausurado 2 veces y sin embargo, cambia de RUC y sigue operando. Y aquí nada pasó y siguen haciendo exactamente lo mismo y siguen delinquiendo. ¿Con permiso de quién? ¿Bajo la venia de quién? Vamos a cambiar radicalmente de tema porque hemos estado siguiendo a lo largo de estos días la marcha del sacrificio, el grupo que vino desde Juliaca recorriendo, caminando a pie más de 1.000 kilómetros, partieron el 23 de enero y llegaron al día de ayer a Lima. Estuvieron frente al Poder Judicial. Vamos a hablar un poquito sobre cómo ocurrió la jornada, pero antes de eso, quiero conectarme rápidamente con Elizabeth Santisteban. Ella es familiar de Víctor Santisteban, el primer asesinado durante las protestas en Lima
el 28 de enero del año 2023. Parte del por qué este grupo de personas quería venir desde Juliaca y llegar el 28 era porque querían estar presentes en la conmemoración del aniversario de su asesinato. Sabemos que hoy estuvieron haciendo una serie de diligencias recordando la memoria de Víctor y se han sumado evidentemente en la lucha por justicia, en la búsqueda de justicia. Uno de los pedidos principales que hacía la familia de Víctor Santisteban era el tema del cierre de la carpeta fiscal. Como sabemos, el fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, decidió cerrar una serie de equipos fiscales especializados, entre ellos el EFICAVIP, el equipo que veía desde hace ya 2 años los casos de la masacre ocurrida durante las protestas sociales, de los casos en los que se vulneraron derechos humanos de las personas. El EFICAVIP tenía ya avances en el caso de Víctor Santisteban. Vamos a ver si podemos conversar sobre estos con Elizabeth. Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Estás conectada con nosotros? Sí, buenas tardes, le escucho. Hola Elizabeth, qué bueno que te hayas podido dar un tiempo. Yo sé que hoy es un día particular. Hoy ustedes están en el cementerio, en el lugar en el que yacen los restos de tu hermano Víctor, asesinado brutal, cruel e injustamente por la represión policial. Cuéntanos un poco lo que significa este día para ustedes. Bueno, sí, señorita, para nosotros estos días son extremadamente dolorosos porque nos lleva nuevamente a ese día fatídico donde este policía asesinó a nuestro hermano. 3 años que venimos buscando justicia, 3 años que no solamente mataron a nuestro hermano, sino a toda nuestra familia, porque por culpa de este policía asesino, nuestra vida cambió. Sí, efectivamente, nuestros hermanos del sur, la Asociación Nacional de Víctimas de la Masacre 2022 y 2023, hemos hecho una marcha de sacrificio justamente para alzar nuestra voz de protesta contra estas leyes, la desactivación de FICAVIP, la impunidad a Dina Boluarte, que nosotros sentimos que ella es la responsable primordial de todas las matanzas, y bueno, otras leyes más que nos afectan, ¿no? Lamentablemente para nosotros saber que los poderes del Estado trabajan de una forma tan deshonrosa, tan corrupta, es lamentable, es lamentable. Pero Claro que sí. el Estado, la violencia del Estado que nosotros sufrimos, nos llena de dolor, pero también nos llena de resistencia, porque nos ha unido más a todos nosotros, los hermanos, que hemos perdido a un familiar. Ahorita mismo me encuentro en el cementerio con ellos me están acompañando acá, los hermanos del sur, porque como le vuelvo a decir, hemos hecho una fuerza contra el Estado, contra este Congreso mafioso, que lo único que quiere es blindar, impunar a los asesinos, a los realmente asesinos que son los policías. Claro que sí. Elizabeth, para quienes no recuerden de manera fresca quizás el caso de tu hermano, Víctor tenía 58 años y se encontraba en el centro de Lima el día que ocurrieron las protestas, el 28 de enero del 2023. Fue la primera víctima mortal. Según lo que logró determinar la medicina, la pericia médica, finalmente se estableció que Víctor recibió el impacto de una lacrimógena disparada directamente contra su cabeza, lo que le ocasionó la muerte. La fiscalía, el equipo especial del EFICAVIP, ya había logrado algunos avances. Tenía a 11 miembros de la Policía Nacional implicados dentro de la investigación e incluso ya había pedido 35 años de prisión para quien era entonces el jefe de la región policial Lima, Víctor Sanabria. ¿En qué quedó eso? ¿Esos avances se han retrocedido, han desaparecido? ¿En qué se encuentra el caso? Bueno, el proceso ha quedado paralizado.
¿no? Durante estos 3 años nosotros venimos cambiando de fiscales varias veces y sabemos de antemano que el único motivo es dilatar este proceso. Sí, efectivamente, el acusado, Víctor Sanabria, es el que encabeza esta lista de varios personas que están implicadas en el asesinato de mi hermano. Porque no quieren dar el nombre exacto del asesino, ¿no? La Policía Nacional del Perú lo sigue encubriendo al asesino, porque creo yo que si la policía dice ser tan honesta, cumpliendo su papel, debería de individualizar a este asesino, sacarlo y dar el nombre. Pero durante este proceso nos han puesto muchas trabas. Entre los mismos policías se han tapado todo este tema, ¿no? Porque sabemos que si cae el verdadero asesino, van a caer muchas personas más. Pero nosotros, como familia, seguimos en pie, seguimos en busca de lucha. El caso de Víctor Santisteban ya entró a control, ya hemos hecho la acusación. Esperamos que el juez que va a llevar el caso, que ahorita no tengo el nombre, haga este trabajo de una forma célere, estudiar el caso, estudiar la acusación. No creo que va a tardar 5, 6, un año, ¿no? Ya estamos varios meses esperando eso y pedimos, ¿no?, que actúe de forma célere para poder entrar a un juicio oral. Yo creo, y no solamente yo, sino todos ustedes saben por los videos, que son bien claros, ¿no? Un policía asesinó a mi hermano, eso se ve. Mi hermano estaba en una forma pacífica, estaba de espaldas, por eso el proyectil cayó en su cabeza, destrozó totalmente su cráneo, su cabeza. Y bueno, hasta ahorita ese policía asesino está haciendo su vida normal, ejerciendo su trabajo normal. Y, y bueno, pues no, al igual que él y otros policías implicados, se sienten seguros porque este Estado asesino los está encubriendo. Pero confiamos en que todo esto pueda terminar lo más pronto posible. Ujú. Elizabeth, sé que estás en una tarde muy ocupada, no te quiero quitar más tiempo de un momento que es tan íntimo y tan familiar. Lo último que sí te quiero preguntar es que además de todo el proceso judicial, ustedes han tenido que lidiar con una campaña brutal de terruqueo en la que se ha hecho básicamente a todos los asesinados, a los 50 asesinados, en los que desde el gobierno se trató de instaurar la narrativa de que eran revoltosos, de que eran agresivos, de que estaban agrediendo a la policía y pues evidentemente de que eran terroristas que tenían que ser disciplinados. ¿Cómo han vivido ustedes, además del luto y el dolor, el tener que limpiar la memoria de tu hermano? Claro, nosotros hemos tenido que lidiar con muchas cosas, señorita. Amedrentamientos, amenazas, muchas situaciones difíciles, ¿no? Tenemos también, aparte de Lima, Perú, racista, fascista, clasista, que cree esa tonta idea de que nosotros éramos terroristas. Particularmente y en muchos de los casos de los asesinados, heridos, masacrados, torturados, condenados injustamente, no hay un antecedente penal. A mi hermano Víctor Santisteban no le han encontrado ni un antecedente penal, absolutamente nada en donde lo adjetive, pero sin embargo, este Congreso, este gobierno ha querido mancillar la honra de todos nosotros llamando terroristas. Ese ya es para mí manotazos de ahogado, pero lo más lamentable es que hay gente que les cree, que somos comunistas. Nosotros, todos los manifestantes, incluyo yo, vamos a alzar nuestra voz de protesta siempre, porque el Estado a mí me ha puesto salir a las calles. Yo soy una madre de familia, soy docente en educación inicial, pero he tenido que dejar todo, porque el Estado violento me ha impulsado a salir a las calles, a alzar mi voz de protesta, a ser violentada por los policías, porque en esta marcha de sacrificio los policías han sido los violentos, a pesar de que había niños, a pesar de que había personas mayores. Pero ¿qué pasa? Que como le vuelvo a repetir, como vivimos en un país, Lima, totalmente racista,
nos llaman porque nos ven con polleras, porque nos ven con chullos, nos llaman terroristas. Y eso siempre ha sido, ¿no? Pero todo eso es falso. Simplemente son narrativas totalmente ignorantes y de personas que supuestamente tienen un grado de diplomacia, pero es lo único que queda, ¿no? No poder justificar los asesinatos porque no hay ningún motivo, no hay ninguna razón para justificar. Aquí la verdad es que los policías fueron los asesinos. Le guste al Estado o no le guste al Estado, los policías fueron los asesinos. El Congreso cómplice que metió al fiscal interino Gálvez justamente para que los limpie y crea estas leyes para que los favorezca. Metieron a Gerí, otro títere del pacto mafioso, para que indulte a Dina Boluarte de esta matanza. Pero nosotros los familiares ya no somos uno, no somos dos, somos todos, y vamos a alzar nuestra voz de protesta. ¿Sabe por qué, señorita? Porque nosotros tenemos la verdad en nuestro lado. La verdad está a nuestro lado. A nuestros familiares los asesinaron, a nuestros familiares los masacraron, a nuestros familiares heridos. Acá yo tengo un hermano que todavía vive con más de 100 perdigones en su cuerpo y todavía no haya justicia. También hay sentenciados y condenados injustamente. Entonces, ¿es un delito ser pobre? ¿Es un delito vestir una pollera? ¿Es un delito ser de las regiones bajas del Perú? No, nosotros tenemos toda la igualdad de todos. El Perú es de todos. Así que, señorita, en ese día yo vuelvo a reafirmar mi compromiso que le hice a mi hermano en su tumba, que yo no voy a parar hasta buscarle justicia, y lo voy a hacer, y más que hoy tenemos la fuerza de todas las regiones del sur, de la masacre, que alzamos nuestra voz contra este régimen, contra este gobierno corrupto, que es el único culpable de esta matanza. Bien, Elizabeth, un fuerte abrazo desde aquí, desde lo poco que podemos aportar como medio de comunicación y nuestro compromiso de acompañarlos en esta lucha por verdad, justicia, reparación y no repetición. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien contundente, Elizabeth Santisteban, hermana de una de las víctimas mortales, Víctor Santisteban, quien fue asesinado por la represión policial en Lima el 28 de enero del 2023 y cuya familia, como han escuchado al día de hoy, ha tenido que abandonarlo todo, trabajos, horarios, por seguir una única consigna, la verdad, la justicia y limpiar encima de todo la necesidad de limpiar el nombre de la persona que les ha sido cruelmente arrebatada. Estamos un poco ya contra el tiempo, pero no quería dejar de mostrar algunas imágenes de lo que se vivió ayer. Ayer, esta marcha del sacrificio con la congregación del sur, que había llegado hasta Lima, trató de llegar al Congreso y un enorme contingente policial, ahí sí hay policías, diga usted, ¿esto es un operativo contra extorsionadores? No, ¿esto es un operativo contra las mafias criminales? No, es un operativo contra ciudadanos desarmados que están pidiendo justicia por los familiares que les fueron asesinados. Ahí sí hay policías de sobra, ahí sí hay municiones de sobra, escudos. Vamos a escuchar un poco cómo era que trataban de defenderse los familiares que solamente tenían la intención de llegar hasta el Congreso. Bien, entonces estas fueron las imágenes que los mismos familiares compartieron. Acaban de ver cómo el policía alza, ¿no? El palo, el bastón, la vara que tiene en la mano para alejar a una persona. ¿De qué se trata? De ciudadanos indefensos, desarmados, que han caminado más de 1000 kilómetros para llegar a la capital
para pedirle al Estado que los escuche, para pedirle al Estado que deje de burlarse en sus caras, que deje de obstaculizar los procesos que lamentablemente tienen que llevar para pedir justicia, para encontrar verdad, porque cuando alguien es asesinado, siempre hay que descubrir quién fue la persona que apretó el gatillo. Cuando hay un homicidio, hay un homicida. Esto es justicia y esto es lo mínimo que el Estado le debe, lo mínimo que le debe a estas personas, a los familiares, a las víctimas, a los deudos. Entre las personas que han marchado y que han tenido que presenciar esos actos de hostigamiento policial, habían niños menores de edad. Usted dirá, ¿qué hacen ahí los niños? Como siempre salen a opinar. Bueno, resulta que son huérfanos a quienes les arrebataron a un padre, a una madre, a una hermana, a un hermano, y que además sus familiares, como veíamos en el caso de Elizabeth, han tenido que volcar su vida por completo a esta búsqueda de justicia. No tienen con quién dejarlos. Su vida cambió de un día para otro y ahora lo único que le están pidiendo a las autoridades, al gobierno, al Estado, es que los escuche y que les hagan caso en lo que están pidiendo, que se les respete su derecho a seguir un proceso transparente, no negligente, de búsqueda, lo repetimos las veces que sea necesario, de verdad, de reparación, de justicia y de no repetición. Los familiares están aquí en Lima. Anoche tenemos algunas imágenes de cómo pudieron acampar frente al Poder Judicial. Imagínese usted, o sea, ellos han tenido que hacer una caravana. Estas son algunas de las imágenes de nuestro URPI de la República, de las imágenes que tenían también los manifestantes, de los carteles con los que habían llegado hasta la protesta y por supuesto de la policía, que como les digo, un despliegue enorme. Vaya usted, llámelos cuando lo están robando, ni uno alrededor. Vaya usted, llámelos cuando hay un extorsionador que acaba de dejar un explosivo, ni uno alrededor. Pero usted, si usted quisiera realmente la presencia de la policía de manera inmediata, póngase con un cartel en el centro a reclamar justicia, como lo están haciendo estos ciudadanos desarmados, indefensos, a quienes la policía ha maltratado, ha hostigado y según lo que han declarado el día de ayer, han intentado reprimir solamente para evitar que lleguen al Congreso. Eso, ese contingente que está viendo ahí, ese despliegue enorme de recursos estatales, ha sido para eso, para hostigar a un grupo de ciudadanos desarmados que pide justicia. Ellos van a regresar, ahorita están todos junto a la familia de Víctor Santiesteban, que fue desde donde nos hemos enlazado hace solo minutos con Elizabeth en el cementerio en el que yace el cuerpo de Víctor Santiesteban. Están acompañando a la familia en este día especial en el que lamentablemente conmemoran 3 años sin justicia y van a regresar a Lima porque va a continuar la marcha del sacrificio exigiendo a las autoridades que los escuchen. Otra de las exigencias que han tenido, por supuesto, ha estado orientada al presidente José Gerí, quien además, y no se olvide usted, señor ciudadano, fue parte del Congreso que decidió archivar la denuncia constitucional que tenía a Dina Boluarte, la entonces presidenta, como responsable directa de estas masacres. No hay que esperar mucho entonces de una persona a quien le pareció que el caso no tenía asidero y que decidió mandarlo a una carpeta, el archivo para siempre. Lo que nosotros como ciudadanos, lo mínimo que podemos ofrecerles es respeto, es acompañamiento y es difundir de las maneras en las que podamos esta lucha. Si usted puede, la convocatoria es abierta, se están sumando en el centro de Lima, van a estar ahí también esta tarde, van a volver a ir al Poder Judicial y tratar de llegar al Congreso, porque para eso han caminado más de 1000 kilómetros. Lo mínimo que les debemos entonces es eso, es el silencio a manera de respeto, de acompañar una lucha que ni siquiera nos podemos imaginar en magnitud lo que significa. Un día para otro despertar y que te arrebaten a un ser querido las fuerzas policiales por violencia estatal. Con eso lamentablemente vamos terminando, ya se nos fue el tiempo. Con nosotros vamos hasta mañana viernes, sí, nuestro último día de programa. No se olviden, por favor,
de ayudarnos a hacer crecer este espacio. ¿Cómo? Dándole like, compartiendo, suscribiéndose, sus comentarios en vivo que nos alegran la tarde para poder leerlos, para poder interactuar. Y los esperamos aquí en todas las redes de la República a través de Fuerte y Claro. Muchas gracias a Cris, que estuvo con nosotros en el switcher, y a todo mi switcher que está por allá pendiente. Con nosotros será hasta mañana. Chao, chao.